la última parte que nos había quedado faltando ayer. Ahí pues hay que hacer unas anotaciones finales y digamos que arrancamos con la unidad número 7. ¿Listo? La unidad número 7 es consolidación, consolidación y compresibilidad. Esta unidad 7 es muy importante, ¿para qué? Para calcular deformaciones, pues para obviamente calcular deformaciones en el suelo, porque el otro curso pues ya se resume a, ¿qué? A cálculo de esfuerzos y cálculo de deformaciones. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar la información. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, entonces ayer se había quedado en esta parte. Había comentado que era pues unos casos también de trabajo. Hay que tener en cuenta nosotros que cuando se expresa lo que es el esfuerzo cortante, ¿sí? Pues nosotros en el laboratorio, si por ahí de pronto se entrecorta la voz, me dicen, ¿listo? Entonces nosotros en el laboratorio lo que les decía es que nosotros establecemos unas condiciones de esfuerzo máximo esfuerzo, ¿listo? O si quiere decir condiciones de esfuerzo máximo, pues me perdonan, bueno, Recording stopped. ¿sí me escuchan bien? Pues, profe, a veces se le corta. Sí, profe, a ver, se le entrecorta. Cortado. Sí, que 28G, mejor dicho, este internet de 5G es arcaico, ¿no? Nosotros deberíamos acá en Colombia tener de internet satelital, ¿no? ¿Cómo es que se llama este? Starlink, se llama ese internet nuevo que está sacando. Acá todavía es con antena, Bueno,
vuelve y juegan. Vamos a ver, mejor dicho, cuántos minutos dura conectado al internet 10G. Bueno, entonces, de todas formas, hagamos una cosa. Si ya el internet, si ya se oye pues muy entrecortado y me excusan, pues porque ya eso no depende de uno. ¿Qué les digo? Me dicen si ya está demasiado entrecortado, ¿vale? Pero tratemos pues de hacer la clase y lo mejor que se pueda, ¿listo? Pero pues si ya no es posible, pues entonces me permiten un minuto, puedes conectar un equipo ahí que tengo conectado, un repetidor, entonces de pronto pues sea, pues parcialmente es el problema, ¿no? Espéreme un minutico, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar, pues perdimos ya 10, pero sigamos. Recording in progress. Bueno, entonces, bueno, estábamos que, bueno, yo les decía que iba a ser como una gráfica por acá, ¿cierto? Esta gráfica uno puede sacar muchas cosas buenas, ¿no? O sea, muchas conclusiones, pues, positivas, adecuadas, ¿cierto? Inclusive, pues, ya mejor dicho, los conocedores bien de este tema, digamos ya en sus conferencias o en sus presentaciones, ¿cierto? O en sus, digamos, en sus charlas, ellos hablan ya en términos de esfuerzo, términos. Cuando uno habla de en términos, significa que pues ya la conceptualización básica, digamos que ya se deja un poco aparte porque se supone que se conoce, ¿cierto? Bueno, este no es el normal, pongamos el cortante más bien acá, porque ya hablábamos de normal. Pues pongamos el cortante y por acá abajo pongamos de formación. Pongamos de formación, pues, con el símbolo ahí, ¿no? De formación. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Digamos que uno va a tener, pues, varias condiciones, ¿no? Uno, por ejemplo, podría tener una condición frágil, que es esta, muchachos, para que le pongan cuidado. O sea, que alcanza un pico max, ¿cierto? Y de ahí genera un descenso, ¿sí? Ese descenso se llama descenso post-falla, ¿cierto? Como dicen por ahí los que saben. Por acá hay otra gráfica, ¿no? Digamos otra gráfica que es esta, que es una gráfica de comportamiento dúctil. O sea, nosotros acá tenemos, finalmente, pues eso no queda escrito acá, pero dejamos esta como frágil. Y acá abajo, pues pongámosle dúctil. Bueno, ahí tenemos, pues, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando obtenemos cohesión y fricción, nos vamos es al punto max. Tenemos cohesión y tenemos pues ángulo de fricción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero también va a haber una opción, que en este caso la opción, se llama opción residual. Es decir, va a haber esta zona que es una zona, digamos, post-falla, que se llama residual, zona res. Digamos, ¿y qué es esa zona res? ¿O qué es esa zona residual? Esa zona residual prácticamente es cuando el área ya ofrece, cuando la muestra ofrece muy poca área para soportar el cortante, pero digamos que aún así esa poca área pues genera resistencia, ¿cierto? Entonces esa residual se llama, bueno, digamos de esa manera, o se asocia de esa manera, y la cohesión y la fricción, pues en este caso, van a ser cohesión y fricción residual, ¿cierto? Residual. ¿Listo?
Entonces, ¿yo por qué les hablo de esto? Porque básicamente vamos a tener una condición que es esta, la condición B. En la condición B nosotros vamos a poder generar o visualizar o entender lo que es el tema de los esfuerzos máximos, ¿cierto? Por lo tanto, van a ser generados pues lo que es la cohesión y el ángulo de fricción de falla. O sea, ya cuando finalmente la muestra ha alcanzado ruptura y obviamente, digamos que después de la ruptura viene ya unos temas de resistencia remanentes. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Digamos que básicamente las partículas fallan no por reacomodamiento, yo quiero que me entiendan esto, o sea, porque pues las partículas pueden fallar por reacomodamiento. Por ejemplo, si hubiera, digamos, unos espacios vacíos importantes o interesantes, la muestra puede fallar por reacomodamiento. ¿Qué quiere decir? Que los espacios vacíos pues van a ser ocupados por las partículas sólidas. ¿Listo? Digamos, en este caso falla es porque las partículas se fisuran. O sea, es decir, como si nosotros tuviéramos acá unas partículas de roca, por ejemplo, digamos unos cantos rodados, por decir algo, y obviamente que cuando se entrega un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, esos cantos rodados, ellos se van a partir, pues digamos en términos coloquiales, me disculpan la expresión. Entonces, ¿por qué se parten o por qué se agrietan o se fisuran? Porque se ha alcanzado el esfuerzo máximo en cuanto a esa comparación de esfuerzo cortante versus deformación. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría después? ¿Qué pasaría después de que esas partículas se fisuren? Digamos, los espacios vacíos pues serían ocupados por esos remanentes de fisuración y ahí se generaría también lo que es una zona de resistencia residual. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero que me entiendan es que la parte residual es una parte que habla de reacomodación, ¿cierto? Porque estamos hablando de esfuerzo y deformación. Esfuerzo y deformación. Entonces, eso digamos que se enfoca a lo que es la reacomodación. ¿Listo? O sea, que esta gráfica roja, pues es la gráfica básica, digamos, del entendimiento de la curva esfuerzo-deformación, ¿no? Y obviamente eso ya extrapolado ¿a qué? Eso ya extrapolado pues al tema de, digamos, ya de lo que pasaría, ¿cierto? En términos de movilización de partículas. ¿Listo? Ese pues va a ser un caso. Ahora hay otro caso, que es el caso C, donde las partículas están debidamente espaciadas, ¿cierto? O sea, que hay unos espacios vacíos por acá. Hay unos espacios vacíos que cuando se genera después el esfuerzo cortante, básicamente esas partículas se van a reacomodar, se van a reacomodar. O sea, que no va a haber fisuración entre partículas o puntos de contacto, sino reacomodación. Y esa reacomodación, ¿qué significa? Que hay un cambio de volumen, y cambio de volumen enfocado al cambio de volumen de los vacíos. ¿Listo? O sea que cuando cambian los espacios vacíos, nosotros estamos hablando indirectamente de algo que se llama consolidación, que es lo que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Pues básicamente cuando no hay fisuración, pues en las partículas podemos hablar de que hay un comportamiento medianamente dúctil, ¿cierto? Es decir, un comportamiento donde básicamente no va a haber mucha resistencia, ¿cierto? A la generación de ese esfuerzo cortante, pero lo que sí va a haber es mucha deformación. Inclusive va a haber más deformación que en una falla frágil, o que en un movimiento o que en un comportamiento frágil. ¿Listo? Entonces, digamos, esto refiere a que, pues obviamente refiere pues al comportamiento del material, hablando de temas de densidad también, cuando hay materiales muy sueltos, pues se supone que va a haber pues unas deformaciones importantes. ¿Listo? Y eso también refiere a lo que yo les decía ahorita, comportamiento residual, comportamiento de reacomodación. Yo les había hablado en el laboratorio, por ejemplo, de temas de compresión inconfinada, corte directo, yo les decía, no, lo que pasa es que después las partículas se reacomodan y obviamente esa reacomodación genera una resistencia adicional que está expresada en qué? En que la curva no decae, la curva esfuerzo de formación no decae, sino que prácticamente llega hasta un punto y se vuelve, digamos, casi que asintótica.
¿Listo? Y va a haber otro caso, finalmente, que es el caso de el contacto de partículas con una superficie ya, que puede ser una superficie de cuarzo pulido, por ejemplo, digamos, según este ejemplo de Lambert-Wilman. Digamos que lo que pasa, por ejemplo, si en vez de tener cuarzo pulido nosotros tuviéramos acero, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que estas partículas se van a deslizar, o sea, se van a juntar y ese proceso de juntarse las partículas genera, digamos, reacomodación y obviamente que lo que experimenta finalmente la partícula es también una fricción con la superficie. ¿Listo? Imagínese usted, si en vez de cuarzo tuviera acero, pues habría fricción entre la partícula o el grupo de partículas y el acero, ¿cierto? Es así también como se genera, por ejemplo, la fricción entre las partículas y el concreto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a estar hablando de este ángulo de fricción máximo, por ejemplo, digamos, hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una fricción entre partículas, sino una fricción partícula-superficie. Entonces, cuando hay una fricción partícula-superficie, obviamente ese ángulo de fricción no puede ser máximo porque no va a haber pues ni la misma área de contacto ni las mismas condiciones de generación de esfuerzo. ¿Listo? Eso es sumamente importante porque ustedes el otro semestre van a ver en estructuras de contención algo que se llama ángulo de fricción suelo-estructura, que normalmente ese ángulo de fricción entre suelo y la estructura oscila entre 1/3 y 2/3 del ángulo de fricción máximo. ¿Listo? Para que lo anoten por ahí en rojo, lo salten, mejor dicho. ¿Preguntas? Entonces, básicamente, digamos que acá se habla sobre todo desde el tema ya de un suelo con una densidad importante, es decir, un suelo pues ya denso. Entonces, ese suelo denso lo que hace pues es generar falla entre partículas y esa falla entre partículas lo que genera es un aumento de volumen. ¿Listo? Ese aumento de volumen, pues para que lo anoten por ahí, se llama dilatancia. Dilatancia es un concepto ya básicamente enfocado más que todo a el tema de esfuerzos, ¿cierto? Porque el tema de deformaciones, pues la dilatancia es básicamente una deformación que se genera, pero a causa ya de generar esfuerzos extremos en una masa de suelo que está con una densidad pues importante, ¿no? Porque cuando nosotros generamos consolidación, la consolidación, para que anoten por ahí, se genera sobre todo en suelos cohesivos, los cuales tienen baja densidad. Es decir, que tienen muchos espacios vacíos, lo cual establece que ellos no van a fallar por contacto entre partículas, sino van a fallar es por reacomodamiento. O sea, cuando las partículas ya empiezan a ocupar esos espacios vacíos que, pues obviamente en el caso de la arcilla son abundantes. ¿Listo? Ya se habla de ángulo de fricción en el estado final, que es el ángulo de fricción residual, lo que yo les decía, por ejemplo. Entonces, básicamente ya cuando se genera ya mucha deformación, cuando ya se ha sobrepasado pues el pico de la curva de esfuerzo de deformación, ¿cierto? Obviamente ya, pues digamos que ahí el suelo pues responderá, ¿cierto? O a través de esos espacios vacíos, y es decir, ahí es donde la muestra se empieza a reacomodar y esa reacomodación genera pues básicamente un aumento del volumen. Por eso es que acá podemos establecer que el seno del ángulo de fricción de estado final se relaciona con los esfuerzos principales como sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. Y básicamente ya al final lo que menciona acá esta parte es que las partículas se reacomodan. Pues eso también sucede, por ejemplo, digamos, pues es una consecuencia, por ejemplo, de generar esfuerzos durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando usted le pone a un suelo, pues un edificio, digamos, la carga del edificio no va a ser como la carga de un vehículo, que es instantánea. La carga del edificio, pues va a ser perenne,
es decir, que va a ser duradera, es decir, que va a estar aplicada por décadas, ¿cierto? Entonces, básicamente, ya esa carga a largo plazo lo que genera reacomodación entre las partículas sólidas, ¿listo? Por eso es que al final ya se hace alusiones a esos puntos de contacto adicionales que se generan cuando hay reacomodación, ¿listo? Y bueno, acá el ángulo de fricción máximo, el que estamos hablando ahorita, el ángulo de fricción máximo es con el que se trabaja, pues normalmente cuando usted, por ejemplo, va a hacer una cimentación, obviamente, dependiendo de las condiciones del suelo, no es que yo diga, no siempre trabajo con un ángulo de fricción máximo, no. ¿Por qué? Porque si usted tiene un suelo blando, pues ¿cómo va a trabajar con un ángulo de fricción máximo? Digamos, no lo puede hacer, porque el suelo blando, más que todo, trabaja es reorganizando sus partículas y eso es lo que genera una acción de una resistencia efectiva, cuando se genera un esfuerzo, ¿cierto?, que va a llevar, digamos, a unas deformaciones en el material. ¿Listo? El ángulo de fricción, pues se trabaja es cuando las condiciones prácticamente son controlables, es decir, cuando, por ejemplo, cuando los materiales pues ya son muy, digamos, muy granulares, ¿cierto? Cuando los materiales son muy homogéneos, también se puede trabajar con el ángulo de fricción máximo, pero cuando hay anisotropía, pues los expertos no trabajan con el ángulo de fricción máximo. O sea, nosotros que estamos básicamente en este camino del aprendizaje, pues tenemos que trabajar es con un ángulo de fricción residual. Nos toca, ¿listo? Entonces, la elección del ángulo de fricción para problemas prácticos, ¿cierto? Como yo les decía ahorita, por ejemplo, si yo tengo una estructura de contención, pues tengo que elegir un ángulo de fricción de superficie, como se llama así, o superficie lisa. Entonces ahí tengo que escoger es un ángulo de fricción que oscila entre 1/3 y 2/3 del ángulo de fricción máximo. O sea, no voy a escoger ni el máximo ni el residual. O sea, no se llamaría así porque, pues, obviamente, si yo escojo 1/3 del ángulo de fricción máximo, seguramente ese tercio va a ser menor que el ángulo de fricción residual. ¿Listo? Entonces, por acá, pues, hay una tablita. Básicamente, cuando la superficie es muy rugosa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, digamos, unos pilotes o unas pilas que son vaciadas in situ, y obviamente que el diámetro de las pilas no es uniforme, entonces ahí no podemos trabajar nosotros con un ángulo de fricción, ¿cómo se diría ahí? No podemos trabajar con un ángulo de fricción máximo, sino tenemos que trabajar con un ángulo de fricción residual, porque la superficie de entrega del esfuerzo no es homogénea. Y eso pues va a afectar, por supuesto, la adopción del esfuerzo por parte del suelo. ¿Listo? Entonces acá tenemos, mire, por ejemplo, resistencia interna de arenas para pequeñas deformaciones. Cuando trabajamos, por ejemplo, con arenas, podemos utilizar el ángulo de fricción máximo. ¿Listo? Cuando trabajamos con arenas para grandes deformaciones, podemos utilizar el ángulo de fricción residual. ¿Qué son grandes deformaciones? Por ejemplo, el tema de taludes. Los taludes se deforman harto, porque nosotros acá en mecánica de suelos, pues por ejemplo, cuando hacemos una cimentación, pues las deformaciones en la cimentación son cortas. Por ejemplo, diga usted, unas deformaciones básicamente por ahí de unos 2 centímetros, 3 centímetros, ¿cierto? Entonces ya a partir de los 2 centímetros ya son grandes deformaciones. Entonces, básicamente nosotros trabajamos, pues, o suponemos en las cimentaciones que hay poca deformación, por ende se podría trabajar con el ángulo de fricción máximo. Deslizamientos de la arena sobre una superficie lisa, podemos trabajar con el ángulo de fricción de superficie lisa, es decir, por ejemplo, en estructuras de contención. Podemos trabajar con ese ángulo que es 2/3 del ángulo de fricción máximo, ¿listo? Y cuando trabajamos ya con pilotes, pues ya que no tengan sección homogénea, podemos trabajar con el ángulo de fricción residual. Eso es todo. ¿Listo? Acá ya nos queda una tablita, que es esta, y ya con esta acabamos la unidad 6, que es una tablita de valores de ángulo de fricción típicos para diferentes materiales. Por ejemplo, los limos tienen ángulos de fricción de 26 a 30 grados. Ya las arenas van a tener
ángulos de fricción superiores a 26, inclusive hasta 34, 35 más o menos. Ya las gravas pues van a tener más de 35 grados, ¿cierto?, de ángulo de fricción. Las gravas inclusive suelen llegar hasta 42, 43, hasta 45 grados de ángulo de fricción. ¿Listo? Básicamente, pues digamos que estas configuraciones pues nos generan, ¿cierto?, digamos una inclinación de los taludes. Por ejemplo, cuando yo trabajo con limos, tengo que inclinarlos a una relación 1:2, ¿cierto? Cuando trabajo con arenas, pues 1:2 y puedo bajar hasta 1.75. Y ya cuando trabajo, por ejemplo, con gravas, ya el ángulo de inclinación pues va a ser 1 respecto a 1.4, es decir, 36 grados más o menos. ¿Listo? Básicamente por acá se encuentran ya los ángulos de fricción de la resistencia residual, pues estos ya son obviamente valores, pero para suelos puntuales, no es que sean extrapolables 100%. ¿Listo? Entonces, en la resistencia residual, por ejemplo, tenemos que para el limo está entre 26 a 30 grados. Y cuando ya es más compacto, de 28 a 32, y cuando ya es súper compacto, entonces tenemos de 30 a 34 grados. ¿Listo? De ángulo de fricción en condición máxima. ¿Listo? Por ejemplo, en las arenas tenemos ángulos de fricción de resistencia residual, las gravas, perdón, de 32 a 36, como les digo, eso es castigando ya el ángulo de fricción máximo. Y en algunos casos, ya cuando se habla de ángulo de fricción en condición máxima, esos valores son de 40 a 48 grados de ángulo de fricción. ¿Listo? Ahora, no es que el ángulo de fricción sea la panacea de las cosas. Es que quiere decir que yo, porque tenga ángulo de fricción, ya pues voy a hacer maravillas. Digamos, eso no pasa en la parte real o en la parte práctica. Yo siempre necesito es un componente adicional que a mí me genere, digamos, esa resistencia, ¿cierto? ¿Qué es un componente adicional? Pues cohesión. O sea, pues digamos que ustedes saben que los materiales granulares son susceptibles básicamente a procesos de erodibilidad, por ejemplo, procesos de licuación, procesos de tubificación. Entonces, pues obviamente, digamos, por eso es que se generan tantos deslizamientos, porque pues hay condiciones donde prima, por ejemplo, el material granular que el material cohesivo. ¿No? Preguntas. Bueno, entonces, básicamente ahí pues termina la unidad 6, ¿cierto? Ahí pues terminamos pues con la unidad 6. Vamos a pasar a la unidad 7. Digamos ya, la unidad 7 pues es una unidad supremamente corta. ¿Por qué? Porque ya realmente vemos unos conceptos muy básicos en la unidad 7. Nosotros ahorita vamos a ver algo que se llama, pues si yo quiero que de verdad le pongamos muchísima atención. Yo sé que ellos están atentos, pero mejor dicho, mejor dicho, que como si el mundo no existiera y concentrémonos en esto. La consolidación se entiende hoy. Hoy ustedes entienden qué es consolidación, ¿sí? Ya el resto son condiciones ya complementarias, condiciones que van generando pues una alimentación de ese concepto general de consolidación y compresibilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el otro semestre, pues, es decir, puede ser muy reiterativo, pero ustedes el otro semestre van a ver algo que se llama condición de estado o de límite de servicio. Condición de límite de servicio quiere decir que cuando usted diseña una cimentación, usted la va a diseñar es por deformación. O sea, básicamente, usted va a calcular unos asentamientos admisibles, ¿cierto? Unos asentamientos admisibles, y usted lo que hace al final es comparar con lo que le dice la norma sismo resistente del 2010 para saber, pues obviamente, si su estructura cumple pues, con las condiciones. ¿Listo?
Parámetros que intervienen en la consolidación, pues obviamente la consolidación se genera por aumento de esfuerzos aplicados sobre una masa de suelo. ¿Listo? Y generalmente, pues la consolidación la asociamos nosotros en temas de estructuras geotécnicas como cimentaciones, ¿listo? Lo que yo les decía ahorita es que las cimentaciones aplican cargas pues a largo plazo, no es como, por ejemplo, digamos como las cargas de tráfico, que son cargas pues pasajeras, se puede decir, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que la aplicación ya de el esfuerzo, digamos, genera una reducción de volumen. Entonces, póngale cuidado a esto y anoten lo siguiente: el volumen que se reduce en la muestra de suelo es el volumen de vacíos, el volumen de vacíos. O sea, no es que yo diga, es que tengo una muestra y esa reducción de volumen general, pues va a generar también una reducción de volumen de sólidos. No, los sólidos no, es decir, no pasa nada con el volumen de los sólidos. Los sólidos siempre van a estar presentes. Lo que se va a reducir básicamente es el volumen de vacíos, que básicamente una condición para yo poder tener consolidación, porque la consolidación, pues el mismo nombre lo dice, la consolidación es algo que se está generando a largo plazo. O sea, no es una cosa que uno diga que sea rápida, ¿cierto? Porque ustedes pueden pensar, pero bueno, si yo tengo, por ejemplo, una deformación rápida, eso es consolidación. Si, por ejemplo, en algunas partes pasa de que le están poniendo ya el peso de la estructura al suelo y básicamente, digamos que el suelo se empieza a deformar de manera rápida, ¿cierto? Eso no se llama consolidación. Entonces, para que exista consolidación, es decir, para yo poder hablar con propiedades de conceptos, necesito que el material esté saturado, es decir, que esté lleno de agua. ¿Qué quiere decir que el material esté lleno de agua? Que yo tenga un volumen de vacíos igual al volumen del agua. Entonces yo les decía, mire, cuando estábamos hablando de corte directo, yo les decía, mire, es que uno tiene que pensar en las fases del suelo, pensar en las fases del suelo. Entonces, cuando usted piensa en las fases del suelo, usted dice, bueno, si yo tengo una condición de saturación, ¿qué fases del suelo tengo? Tengo la fase sólida y tengo la fase acuosa, pero la fase acuosa yo tengo que el volumen de los vacíos va a ser igual al volumen del agua. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede. ¿Listo? O sea que eso es finalmente la consolidación, un cambio de volumen expresado en la reducción de los espacios vacíos. ¿Listo? Al final, en la consolidación se va a generar reorganización de partículas sólidas. Reorganización. Tampoco es que uno diga, no, es que se nos reduce el volumen y bueno, el volumen de los vacíos y eso se queda quieto. No, porque como la carga, pues básicamente las estructuras aumenta con el tiempo, ustedes saben, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que los edificios están diseñados, por ejemplo, o los apartamentos, por ejemplo, para una familia de 3, 4 personas, no sé, suponiendo. Y pues obviamente las familias se van creciendo, pues todo va, digamos, generando, digamos, un cambio, pues una variación. Entonces esos cambios generan aumento de la carga. Finalmente, que la carga, pues, ¿quién la va a soportar? Pues, hombre, la va a soportar el suelo. Pues el suelo se va a fatigar, mejor dicho, al final, pues por así decirlo, pues eso sí, pues un comentario ahí medio. Aparte, el suelo, pues finalmente lo que genera es una reorganización de partículas. Digamos, el suelo genera esa reorganización y esa reorganización se genera por cargas que se entregan a largo plazo. Imagínense los edificios, ¿para cuánto se diseñan? ¿Cuál es el periodo de diseño de vida útil pues, del edificio? Pues digo usted entre 50 y 100 años, por ejemplo. Pueden ser 60 años, por ejemplo. Entonces, listo. Entonces, a lo largo de esos 60 años, el suelo recibe pues, una carga, ¿cierto?, de diseño. Y obviamente, esa carga de diseño genera consolidación. Consolidación. ¿Listo?
Entonces, básicamente se presenta una reducción del volumen y esto es causado básicamente por deformación de partículas de suelo. Deformación, la deformación no quiere decir que las partículas se doblen, no, porque si usted tiene un suelo arcilloso, las partículas arcillosas, pues como tiene 0.002 milímetros de diámetro, pues es muy difícil que una partícula sea, por ejemplo, como una oblea, que uno diga, ah, no, la oblea se parte o se dobla, no, las partículas no se doblan ni se parten, porque tienen muy poco tamaño. Las partículas básicamente se reorganizan. Y obviamente esa reorganización se genera por expulsión de aire o agua de los espacios vacíos. La consolidación causa asentamientos, es decir, lo que ustedes van a calcular ya, digamos al final vamos a calcular asentamientos por consolidación, ¿no? Pero en efecto, pues digamos el tiempo propicio, ¿cierto? Para calcular asentamientos es el otro semestre, porque al final, el otro semestre ustedes van a hacer pues un trabajo, un proyecto que es calcular capacidad de carga y asentamientos en unas configuración de cimentación. ¿Listo? Entonces, pues esos asentamientos en la estructura están divididos en dos categorías principalmente, porque esas dos categorías pues están enfocadas también al tipo de suelo. Un tipo de asentamiento se llama asentamiento elástico. Entonces, el asentamiento elástico se presenta en suelos secos y saturados sin ningún cambio de humedad. ¿Qué quiere decir eso? Que el asentamiento elástico se va a presentar predominantemente en materiales granulares. O sea, por excelencia, si usted tiene una arena puramente arena, digamos una arena, pues usted sabe que la relación de vacíos es baja, por lo cual, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con la arena? La arena sencillamente no va a fallar por reorganización de partículas, sino que la arena va a fallar es por la adopción del esfuerzo en esos puntos de contacto, y esos puntos de contacto lo que generan es finalmente, digamos, un comportamiento elástico respecto a la generación, digamos, o a ese modelo, pues finalmente de comportamiento, ¿cierto?, frente al esfuerzo que está siendo aplicado. Eso también aplica para las gravas. Entonces, los asentamientos elásticos se dice que son inmediatos. Pues prácticamente es como si usted, por ejemplo, la estructura la cargara diga usted, en 2 años, entonces ya a los 2 años y un día ya se generaron asentamientos elásticos, ¿cierto? En cambio, los asentamientos por consolidación, ellos son a largo plazo, ellos más que todo están enfocados a suelo fino. ¿Listo? Suelo fino, pero suelo fino cohesivo. Suelo fino cohesivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir suelo fino cohesivo? Pues son arcillas. O sea, por excelencia, la consolidación se genera en arcillas o suelos arcillosos. Porque la consolidación o el asentamiento por consolidación es el cambio de volumen en un suelo saturado por expulsión de agua en sus poros. ¿Listo? O sea, entonces uno se pregunta, bueno, pero es que el profesor ha dicho siempre que los suelos son mixtos. Digamos que es muy difícil poder encontrar un suelo puramente cohesivo, ¿cierto? Y es muy difícil hallar un suelo puramente granular, porque nosotros estamos sometidos a la acción de fenómeno volcánico, o sea, nuestros suelos son volcánicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se genera una erupción volcánica, pues básicamente no es que solamente se me vaya a generar a mí suelo cohesivo, ¿cierto? O cenizas volcánicas, como se dice, a veces o como se entiende, sino que se van a generar ya suelos mixtos, es decir, limos, arcillas, arenas. Por eso es que las muestras que hemos estado trabajando en el laboratorio, pues ustedes ven que esas muestras no son, digamos, del todo arcilla, o no son del todo limo, no son del todo arena. ¿Listo? Preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Ah, el suelo mixto, yo me estaba emocionando. El suelo mixto se generan tanto asentamientos elásticos como asentamientos por consolidación, porque el suelo mixto yo puedo tener una curva de comportamiento que va a ser elastoplástico, ¿cierto?
O sea, vamos a tener una parte elástica hasta el punto de falla y de ahí pues un comportamiento ya más plástico, es decir, un comportamiento ya más oscilatorio respecto a ese punto de máxima resistencia, como lo hemos estado hablando ya pues, varias veces. ¿Listo? Preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento preciso, ¿no? No se olviden, pues ahí, ¿cierto? Con toda confianza, pues, listo, preguntemos, porque pues básicamente eso permite, pues, digamos, verificar obviamente lo que estamos pensando, ¿cierto? Porque la idea de esto es que ustedes hagan o sea, tengan digamos, un mapa mental de lo que sucede con la consolidación, para que el otro semestre, es decir, se lleven estos conceptos. Seguramente las fórmulas, pues, se les olvidan, y a todo el mundo se les olvidan las fórmulas, ¿cierto? Pero para eso están los libros, y para eso están las diapositivas. Lo que yo quiero es que ustedes recuerden esto, o sea, recuerden estos conceptos, porque básicamente sucede que cuando ya salen de la universidad, uno les pregunta, ¿ustedes se acuerdan que era asentamiento por consolidación? Mejor dicho, ahí pues ya uno se empieza a poner de todos los colores, verde, rosado, rojo, porque se le olvida. Entonces, esta cuestión es una cuestión ya muy conceptual, o sea, y obviamente una concepción demasiado lógica. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Bueno, entonces ahorita, bueno, digamos, ¿qué es lo que pasa con el principio de consolidación? ¿Listo? El suelo arenoso, por ejemplo, al recibir la carga, el esfuerzo en el suelo aumenta y por ende la presión de poros. Acuérdese que para estudiar, digamos, el tema de deformación a largo plazo, se necesita que el suelo esté saturado. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que cuando el suelo está saturado, quien va a soportar al principio el esfuerzo va a ser el agua. ¿Por qué razón? Porque el agua es incompresible. Yo no puedo comparar la compresión del agua con la compresión de partículas sólidas. O sea, ahí pues, mejor dicho, pierdo yo mi tiempo porque el agua o sea, la resistencia a compresión del agua son gigapascales, ¿ya? O sea, es, mejor dicho, una cosa pues sumamente grande. Entonces, al percibir la carga, el esfuerzo en el suelo aumenta y por ende la presión de poros lo hará de forma repentina. En suelos arenosos, el drenaje se permite por el aumento de la presión de poros. Claro que cuando aumenta la presión de poros, acuérdese que cuando había cambio en la presión de poros, ¿qué era lo que pasaba? Flujo, había flujo. ¿Listo? Entonces el drenaje, pues básicamente va a reducir el volumen del suelo y esto se expresa en asentamientos. Y básicamente en los suelos arenosos se puede decir que asentamiento elástico y consolidación, pues es decir, consolidación no es que sea tan exacto, porque pues si hablamos de solo suelo arenoso, pues digamos, habrá solo asentamiento elástico. Si ya existiera un porcentaje de arcilla, pues obviamente que sea bajo, que no es que uno diga que va a tener una arcilla arenosa, sino una arena arcillosa, digamos que la consolidación también se va a generar pues realmente rápido, porque digamos quien va a tomar la parada, ¿cierto? Va, como quien dice, a asumir esos esfuerzos entregados, va a ser el material particulado arenoso. ¿Listo? Principio de consolidación, suelo arcilloso. Pues ya en el suelo arcilloso ya la cosa cambia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Acuérdense lo que yo les decía en el laboratorio. Yo les decía, miren, lo que pasa es que la consolidación se asocia al tema de permeabilidad, que fue lo que vimos pues durante un mes completo, mejor dicho, se puede decir que para la mecánica de suelos es el capítulo más importante en cuanto a forjar, digamos, ese mapa mental que yo les decía al final, hace pues como 5 minutos. En el suelo arcilloso, si se tiene una capa de arcilla compresible saturada, la palabra mágica acá es saturación. ¿Por qué? Porque es que a mí me han preguntado muchas veces, vea, lo que pasa es que en tal parte del país sucede que los edificios se asientan rapidísimo. Entonces, pues alguien me dijo una vez eso, ¿no? Pues obviamente eso toca pues comprobarlo, ¿no? Pues con ensayos y todo, ¿no? Pero digamos que si eso sucediera, por ejemplo, que sea un caso hipotéticamente viable, digamos que si se generaran asentamientos rápidos es porque no hay saturación. Entonces,
Cuando se habla de consolidación propia, se habla de saturación, los suelos saturados. ¿Listo? Pero repito, si se tiene una capa de arcilla compresible saturada, a un aumento en el esfuerzo, el asentamiento elástico se produce de manera inmediata. Sí, el asentamiento elástico se produce de manera inmediata, pero en el caso de la disipación de la presión de poros, esta se presenta paulatinamente al tener una permeabilidad menor que la arena. Por eso es que yo les decía, a veces yo pues me desvío del objetivo. Entonces lo que yo les decía es que es tan importante el tema o la unidad de propiedades hidráulicas que, es decir, ya yo entiendo y yo sé que el suelo arenoso va a ser más permeable que el suelo arcilloso, que el suelo arcilloso va a tener permeabilidades inclusive de 1 por 10 a la menos 9 metros por segundo. Esas permeabilidades lo que hacen es que el drenaje sea lento, y al haber drenaje lento, el asentamiento supremamente va a ser supremamente lento. ¿Listo? Entonces, en el caso de la disipación de la presión de poros, esta se presenta paulatinamente al tener una permeabilidad menor que la arena. ¿Listo? El cambio de volumen asociado a la consolidación puede continuar por mucho tiempo después del asentamiento elástico. Y el asentamiento por consolidación en la arcilla puede ser mayor muchas veces que el asentamiento elástico. ¿Listo? Ahora, vamos a ver ya lo que es el modelo de consolidación. El modelo de consolidación va a ser el modelo cilindro-resorte, se llama de esa manera. Ese modelo de consolidación fue planteado por Terzaghi ya básicamente hace 100 años, casi, bueno, hace 97 años, ¿cierto? Esto fue planteado por allá en 1925. Entonces, básicamente, digamos que el modelo de consolidación es este, mire, la figura A. ¿Listo? Entonces, pongámosle pues mucha atención a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo voy a tener un cilindro, ¿cierto? Digamos que ese cilindro en la parte superior va a tener pues una placa, ¿cierto? Que es esta que les estoy pintando en la figura la figura A, esta figura superior izquierda. Básicamente, digamos que por dentro de ese cilindro pues va a haber un resorte, ¿cierto? Y ese resorte está conectado pues a digamos, una plaquita pues donde se va a poder entregar una carga. ¿Listo? Adicional, por dentro del cilindro pues va a haber agua. Y esto pues va a estar acompañado por una válvula, ¿cierto? Para generar drenaje, pues obviamente ya, digamos, a partir de esa entrega paulatina del esfuerzo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá, pues, digamos que el agua sencillamente va a representar bueno, digamos, el mismo material en el suelo, es decir, va a representar el agua, valga la redundancia, que se encuentra saturando los espacios vacíos, o que se encuentra llenando los espacios vacíos. ¿Listo? Es decir, que el resorte ya, pues, básicamente el resorte va a estar representado o va a estar representando más bien el esqueleto mineral del suelo. El esqueleto mineral del suelo. ¿Qué es el esqueleto mineral? Recordando ese concepto. Es la unión de material particulado. O sea, es la forma, como quien dice, que forman las partículas sólidas cuando tienen unión, pues, entre sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que básicamente este sistema, ¿cierto? Este sistema que en esencia me va a permitir a mí poder entregar un esfuerzo por acá, y ese esfuerzo se me va a distribuir respecto, digamos, a esta área de acá, a esta área superior, pero, como les digo, que esta placa superior va a estar conectada a esta placa inferior. O sea, que esta placa inferior va a posibilitar o va a generar la posibilidad
de que ese esfuerzo sea entregado, bien sea al agua o bien sea al resorte. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces ya acá, digamos que es muy fácil ya entender lo que sucede, qué es lo que pasa. Nosotros estamos diciendo acá que la presión de poros es igual a cero, que quiere decir tener una presión de poros igual a cero. ¿Y por qué se menciona presión de poros? Primero, porque acuérdese que el agua es incompresible. Por ende, quien me va a soportar el esfuerzo que yo estoy entregando, mire, ya pasamos a la figura B, esta carga que se va a entregar en esta área superior, pues me va a generar a mí un esfuerzo. Si la válvula está cerrada, o sea, si no hay flujo, ese esfuerzo me lo va a soportar el agua. Es decir, que la presión de poros, que acuérdense que la presión de poros es un esfuerzo, la presión de poros va a ser igual a la carga entregada respecto al área. ¿Listo? Pues, ¿cuál carga? La que se está entregando en la parte superior, acá. ¿Listo? Entonces, es decir, eso pasa en el suelo, o sea, cuando el tiempo es igual a cero y yo cargo el suelo, eso va a pasar en el suelo, va a pasar o va a suceder. ¿Listo? Ahora, digamos que al final, cuando ya se genera drenaje, ¿qué quiere decir cuando ya se genera drenaje? Cuando yo abro la válvula. Cuando yo abro la válvula, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? Pues sencillamente que el agua va a salir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa presión que soporta el agua, que era la carga sobre el área, pues va a ir disminuyendo paulatinamente. Es decir, en un tiempo después de cero, es decir, por ejemplo, en un tiempo entre cero e infinito, ¿cierto? Esa variación de la presión de poros, pues obviamente va a ser una variación que va a ser negativa, es decir, que va a haber una disminución de la presión de poros porque está saliendo agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que paulatinamente, ese esfuerzo que está siendo entregado en esa placa superior va a ser soportado por el resorte. O sea, ¿qué quiere decir que está soportado por el resorte? Pues que lo está soportando el esqueleto mineral del suelo. O sea, que al final, cuando va saliendo el agua prácticamente de la muestra de suelo, ¿cierto? Es decir, de esos espacios vacíos, quien va a soportar el esfuerzo va a ser digamos en ese caso, el resorte o el esqueleto mineral del suelo. Por lo tanto, ya en un tiempo final, que es la figura D, en un tiempo final, cuando la válvula sigue abierta, básicamente ese esfuerzo que se está entregando ya no lo soporta el agua, por ende la presión de poros va a ser igual a cero. No quiere decir, y repito, ya esto lo he dicho como 3 veces, no quiere decir que uno cuando le entrega un esfuerzo al suelo lo vaya a secar, no, sino que uno lo que hace es sacar el agua de saturación, pues, pero digamos uno no puede sacar el agua que hace parte de la humedad natural del suelo. ¿Listo? Entonces al final ese esfuerzo está soportado o está siendo ya soportado por ese resorte que representa el esqueleto mineral del suelo. ¿Listo? O sea que al final, por ejemplo, si se aumentara, por ejemplo, la carga, obviamente ese resorte se seguirá deformando y esa deformación adicional se genera, ¿por qué? Por reorganización de las partículas sólidas. Eso es algo que se debe complementar en el modelo de consolidación de Terzaghi, que al final sí, efectivamente el esfuerzo lo soporta el esqueleto mineral del suelo, pero ¿qué pasa si ese esfuerzo se aumenta? Entonces va a haber reorganización de las partículas sólidas. Preguntas. Bueno, espero que ser lo más claro posible. Entonces, ya inicialmente se puede establecer que, digamos, la presión del sistema, digamos, la soporta tanto digamos, el resorte como el agua. Es decir, puede ser que 99% la soporte el agua y 1% el resorte, y al final 99% la soporte el resorte y 1% el agua.
¿Eso qué quiere decir? Que usted puede hablar acá en condición de, o en condición o en términos de esfuerzo total. ¿Qué quiere decir, perdona, hablar en términos de esfuerzo total? Quiere decir que, digamos, cuando usted asocia esfuerzo total, asocia el agua y asocia el esqueleto mineral del suelo. Es decir, usted va a asociar presión de poros y va a asociar esfuerzo efectivo. Cuando usted habla de sólidos, habla de esfuerzo efectivo. Cuando usted habla de sólidos, habla de esfuerzo efectivo. ¿Listo? Entonces, básicamente, PSUS pues, va a ser la carga soportada por el resorte, PW va a ser la carga soportada por el agua. ¿Listo? En el tiempo cero, cuando se cierra la válvula, o sea, no hay flujo, pues la presión la soporta el agua y el suelo pues, puede ser 0%, digamos. ¿Listo? Después, cuando ya se genera una graduación, digamos, o una abertura gradual de la válvula, es decir, una salida ya, un flujo del agua, pues que está dentro dentro del cilindro, entonces ya la presión de poros va a ir disminuyendo, como nosotros veíamos, y por ende ya la presión que soporta el esqueleto mineral o el resorte va a ser mayor que cero. ¿Listo? Al final, pues quien me soporta el tema de la presión va a ser el esqueleto mineral y el agua pues va a soportar cero presión. ¿Listo? Por lo tanto, eso se reduce a que la presión pues la va a soportar pues ya en términos reales, la va a soportar tanto el agua como el esqueleto mineral del suelo. ¿Cierto? Digamos, ¿por qué? Porque básicamente en el suelo no hay un confinamiento perfecto. ¿Qué quiere decir confinamiento perfecto? Que básicamente, digamos, se va a disipar el esfuerzo lateralmente. Si uno tuviera una muestra de suelo donde yo tengo una restricción lateral muy fuerte, es decir, por ejemplo, en un tema de consolidación, ya hay un ensayo de laboratorio donde yo utilizo un anillo en bronce, pues que ese anillo se supone que es indeformable, se supone que con la carga que se entrega no se va a deformar lateralmente. Ese anillo lo que genera es un confinamiento perfecto. Entonces, ese confinamiento perfecto hará que ahí sí, uno pueda hablar de que, digamos, el 100% del esfuerzo me lo adopta el agua y de que ahí se va generando esa transición paulatina hasta la adopción del esfuerzo por parte del esqueleto mineral del suelo. ¿Listo? Preguntas. Entonces, todo esto se resume a que hablar de esfuerzo, ya, que yo les decía, es que uno cuando habla de presión de poros habla de esfuerzo, cuando uno habla de esfuerzo efectivo habla también de esfuerzo, es decir, ese tema de contacto entre partículas es un esfuerzo ya, por ende se genera un esfuerzo total. ¿Qué es lo que va a pasar ya digamos, me voy a adelantar un poquito y yo voy a explicar esto que está establecido pues en la parte digamos ya de la parte del texto. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, yo puedo tener, por ejemplo, acá una arcilla, que la arcilla va a estar encerrada en 2 capas de arena, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con las 2 capas de arena? Las 2 capas de arena son un medio filtrante, se llama de esa manera, ¿listo? Ahorita inclusive vamos a ver el ensayo de consolidación, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar ya del ensayo de consolidación, que ese ensayo de consolidación pues es una simulación de esto, básicamente. O sea, yo tengo un material pues que tiene baja permeabilidad y yo al final voy a tener un material que en la parte superior pues va a tener una capa drenante y en la parte inferior una capa drenante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa arena va a estar saturada, digamos parcialmente. Pues digamos que la saturación de la arena no es tan importante. En esencia, digamos, el nivel de saturación, me refiero yo. Puede estar el nivel de saturación arriba, puede estar el nivel de saturación acá en el borde de la capa de arcilla. Lo importante es que la arcilla esté saturada para poder hablar de consolidación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final, cuando yo entrego un esfuerzo total, es decir, un delta sigma, básicamente se me va a generar lo mismo que hemos estado hablando, que lo adopta primero
el agua, que después básicamente se va drenando el agua y que al final me la adopta es el esqueleto mineral del suelo. Todo eso se resume a estos diagramas que yo les estoy mostrando por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua, pues como decimos en geotecnia, el agua es perezosa. ¿Qué quiere decir que el agua sea perezosa? Quiere decir que el agua finalmente coge por el camino más fácil, ¿cierto? O sea, el agua no va a hacer esto, por ejemplo, el agua no va a llegar, digamos, y va a hacer todo este recorrido, por ejemplo, para salir desde la parte inferior hasta la parte superior. O el agua no va a hacer todo este recorrido para recorrer desde la parte superior hasta la parte inferior, donde hay una capa de arena también permeable. Sino que el agua lo que hace es básicamente de la mitad de la capa de arcilla hacia arriba, corre, porque tiene un material permeable que le permite ese drenaje, y de la mitad hacia abajo también corre, porque efectivamente tiene también un material permeable que le permite generar ese drenaje. ¿Listo? Por lo tanto, esta condición que yo les estoy mostrando acá, que es esta condición en color azulito, pues estas flechas, esa condición se llama condición de doble drenaje, condición de doble drenaje. ¿Por qué? Porque hay otra condición, básicamente, que es una condición de drenaje simple. ¿Qué es lo que pasa si hubiera drenaje simple? Entonces, en la parte inferior no habría arena, sino roca, por ejemplo. Entonces, ahí sí el agua, pues ya no le queda de otra, ¿cierto?, que llegar y hacer esto, pues le toca desde la parte inferior salir hacia la parte superior. Ahí sí ya pues no tiene más alternativa. Entonces, esa condición se puede llamar condición de drenaje simple o de drenaje unidireccional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que básicamente al inicio, cuando tenemos tiempo igual a cero, ¿qué es lo que pasa? Que el esfuerzo, digamos, el esfuerzo total, como yo les decía, siempre va a ser constante. O sea, va a ser igual al esfuerzo que se entrega. ¿Por qué? Va a ser constante. Porque el esfuerzo siempre va a ser asumido, digamos, en la práctica. Siempre va a ser, va a ser asumido o por el agua, ¿cierto? O por el esqueleto mineral, o por el agua y el esqueleto mineral. ¿Listo? ¿Qué quiere decir principalmente eso? Por ejemplo, cuando básicamente yo tengo, mire, en un tiempo igual a cero, digamos que no hay drenaje todavía, ese esfuerzo total que se va a entregar digamos, a la capa de arcilla va a estar asumido 100% por el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión de poros va a ser igual al esfuerzo total o al delta sigma. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se acuerda de esta fórmula, que el esfuerzo total es igual a presión de poros más esfuerzo efectivo, entonces si el esfuerzo total es igual a la presión de poros, pues finalmente es como yo decir, esfuerzo total es igual a esfuerzo total más cero, porque el esfuerzo efectivo en ese caso es cero, es decir, no hay adopción del esfuerzo aún por parte del esqueleto mineral del suelo. Por eso es que el esfuerzo total finalmente siempre es constante independientemente de la etapa en la que se encuentre el tema del drenaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes, eso sí uno se lo puede memorizar, prácticamente lo puede interiorizar ahí, pues sería lo mejor. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el tiempo entre cero e infinito? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el esfuerzo total es constante, pero ya la presión de poros cambia. ¿Por qué razón? Porque hay drenaje. Entonces, al haber drenaje, ¿por qué se genera en la mitad del estrato un mayor valor de presión de poros? Pues por la sencilla razón de que de la mitad del estrato hacia uno de los dos extremos es la mayor distancia que se puede presentar. ¿Para qué? Para que el agua transcurra y salga de la capa de arcilla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la parte superior, ¿sí? Digamos que hay menos longitud de tránsito, por lo tanto, al haber menos longitud de tránsito, pues la presión de poros tiende a ser cero. ¿Bien?
estas zonas, que son las zonas o la interfase entre el material arcilloso y, ya se los va a dibujar, y el material arenoso, es decir, en esta zona superior y en esta zona inferior. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el esfuerzo efectivo? Entonces, aquí es otro punto que uno tiene que resaltar ahí en rojo o en amarillo, ¿cierto? Si la presión de poros acá es máxima en la mitad, digamos, a pesar de que hay una reducción efectivamente de presión de poros por el tema del flujo, pues, ¿qué es lo que va a pasar en la mitad? Que el esfuerzo efectivo va a ser mínimo, va a ser menor. Va a ser mínimo o va a ser menor. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Finalmente que, es decir, en la parte central del extracto es como si hubiera en ese momento de drenaje, pues más debilidad respecto al tema del esfuerzo efectivo. Por lo tanto, en la parte superior e inferior, es decir, en las zonas de interfase, ¿cierto? Entre digamos, el material arenoso y el material arcilloso, pues va a haber un esfuerzo efectivo mayor o máximo. ¿Por qué razón? Porque si la presión de poros es igual a cero, pues el esfuerzo efectivo pues va a ser todo lo opuesto, ¿cierto? El esfuerzo efectivo va a tender a ser acá igual al esfuerzo total. Es así de simple. ¿Listo? ¿Por qué? Que acuérdense, esfuerzo total es igual a esfuerzo efectivo más presión de poros. Si el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo, ¿por qué? Porque la presión de poros es igual a cero. Si la presión de poros es igual a cero, ¿por qué? Porque usted está en una interfase entre un material impermeable y un material permeable. Es decir, que se genera en esa interfase, pues, más flujo, es decir, más facilidad para que el agua salga, ¿cierto?, de ese material impermeable. ¿Esto? Bueno, y al final, pues ya el esfuerzo total en el tiempo igual a infinito, el esfuerzo total va a ser igual al esfuerzo total, pues va a ser constante. La presión de poros va a ser igual a cero y el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total. Por lo tanto, pues básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que digamos que el esfuerzo va a estar adoptado 100% por el esqueleto lineal del suelo. ¿Listo? Eso, digamos, ser muy redundante con lo que se explicó ahora, pero no es redundante en el sentido de que usted asocie lo que es el concepto de el resorte con el esfuerzo efectivo. Acuérdese de eso. Preguntas. Pues básicamente, digamos, la magnitud del el esfuerzo efectivo y la presión de poros puede cambiar respecto al tema de drenaje. En el tiempo igual a infinito, la presión de poros es igual a cero, por ende, el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total. Y finalmente, durante el proceso de transferencia de carga de la masa de agua a la estructura del suelo, se presenta cambio de volumen y asentamientos dependiendo del tiempo que este tome en la capa de arcilla. ¿Listo? Preguntas. Mire, esto es muy rápido. Básicamente ya vamos a la segunda parte. Esto es súper rápido. Entonces vamos a terminar. Yo les voy a exponer, vamos a llegar básicamente a esta parte. Digamos, esto es supremamente rápido. Por ahí yo quiero que ustedes anoten lo siguiente, por favor. Para la próxima clase, consultar lo siguiente, antes de que se me olvide. Consultar qué es un suelo sobreconsolidado y qué es un suelo normalmente consolidado. ¿Listo? Les voy a escribir acá en el chat. ¿Listo? Me excusan un minutico, por favor. Un minuto. Recording stopped.
Bueno, entonces continuamos. Recording in progress. Entonces, en esta parte de consolidación, ya se habla del tema de la prueba de consolidación. Ese modelo fue sugerido, ¿no? Pues sugerido quiere decir que antes ya le habían trabajado, o sea que, mejor dicho, hace 100 años le estaban trabajando esto, prácticamente el ingeniero Terzaghi, ¿cierto? Básicamente esto se realiza a través de un consolidómetro o edómetro, que es este equipo que pues ustedes han visto en el laboratorio, que este equipo es el que está, digamos, a la parte izquierda del tablero, del primer salón. Este es el consolidómetro, es un equipo pues muy sencillo, digamos muy sencillo, pues obviamente de explicar, ¿no? No es que esté diciendo que el mecanismo sea sencillo, porque eso pues ya es parte eso ya lo entiende mejor, es un ingeniero mecánico. Esto pues básicamente consta de ¿qué? Pues de tres partes en esencia, que pues por acá vamos a tener la parte central, que es donde se va a alojar la muestra. Es decir, la parte central, pues se va a alojar una muestra que hay que saturar. Esa muestra, pues va a estar, digamos, esa muestra va a estar, no sé si tengo esto acá, no. Bueno, eso se las debo, eso se las muestro en la otra clase. Es decir, por acá adentro, mejor dicho, hay un anillo en bronce, ¿cierto? Va a haber un anillito en bronce que ese anillo va a contener el suelo, ¿cierto? Y en la parte superior e inferior esto va a tener unas piedras porosas, ¿listo? Esto después pues va a tener un aplicador que se llama aplicador de esfuerzo, que es este de acá, ¿listo? Y obviamente esto va a estar contenido pues en un molde de acrílico. Este molde de acrílico pues sencillamente es el que me va a permitir la saturación para generar ese proceso pues de consolidación, ¿listo? Esa va a ser la primera parte. Esto es muy sencillo. Esto tiene por acá unos 4 tornillos de fijación, que esos tornillos lo que permiten finalmente es que no haya deformación lateral, es decir, deformación hacia este sentido, o sea que, digamos, restringe la deformación, por ejemplo, digamos, en este sentido de acá, digamos, en este eje X y en este eje Y, ¿cierto? O sea, la deformación en X y Y no se genera, o sea, solamente la deformación que se va a presentar en este ensayo va a ser la deformación en Z, es decir, deformación en Z, es la deformación que yo voy a medir. ¿Listo? Va a ser la deformación que yo voy a medir. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte del equipo. La segunda, pues ya es básicamente la parte que nos permite la aplicación del esfuerzo, que está consignada por este marquito de carga que ustedes ven, este aparatico, ¿cierto? Y vamos a tener acá la palanca de entrega de esfuerzo, ¿cierto? Que esa palanca, pues en el caso del equipo de laboratorio, pues va a tener una relación de brazo de palanca de 9:1, ¿cierto? Va a tener 3 opciones, por eso es que ustedes ven acá como tres hendiduras. Ustedes ven esta hendidura, donde está acá en el centro y donde está acá en la izquierda, es decir, donde está el mouse en este momento. Eso va a tener 3 opciones, que es 9:1, 10:1 y 11:1. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí en este momento están todos 3 en una relación 10:1. Eso quiere decir que yo, si entrego, por ejemplo, acá, si pongo un peso de 1 kilogramo, ¿cierto? Entonces, digamos, ya la muestra de suelo le estoy entregando no 1 kilogramo, sino le estoy entregando 10 kilogramos, realmente. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿eso qué evita? Pues que yo le coloque unos pesos, pues ya irrisorios, ¿cierto? Ya que le coloque pues los pesos que le colocaba, por ejemplo, al corte directo, que yo le tenía que colocar al final 50 kilogramos de peso. Acá, pues obviamente, ya al final, como yo tendré que entregar una carga de 16 kilogramos, ¿cierto? Por centímetro cuadrado, digamos que ya obviamente esa carga de 16 kilogramos por centímetro cuadrado ya no se
no se me, digamos, enfoca, ¿cierto? Sencillamente a colocar, por decir algo, si usted tiene una muestra, pues de unos 25 centímetros cuadrados, por decir algo, 16 por 25, usted le tendría que poner 400 kilogramos, ¿cierto? 400 kilogramos, pues obviamente ese equipo, pues como es tan pequeñito ahí, pues no va a soportar 400, y sí, obviamente que eso es ilógico, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues ya esos 400, pues ya usted los baja, ¿cierto? A una relación de 1 a 10, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que usted si entrega 4 kilogramos, por ejemplo, 4 kilogramos, ¿cierto? De peso acá, esos 4 kilogramos pues van a ser equivalentes a 40 kilogramos, ¿cierto? 40 kilogramos, si usted divide 40 kilogramos, digamos, entre 25 centímetros, eso va a ser 1.6, ¿cierto? Kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, que usted al final pues va a tener que entregar máximo, máximo, máximo para generar ese esfuerzo, yo me refiero a eso, por eso es la comodidad del brazo de palanca, usted va a tener que entregar por ahí unos 40 kilos, pero esos 40 kilos finalmente usted digamos, ya los compara con el esfuerzo y ya no es tan grande esa comparación como en corte directo, que era efectivamente como el brazo de palanca era 0, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que si uno quería entregar, por ejemplo, en corte directo, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 2 kilogramos por centímetro cuadrado, ahí tenía que generar 50 kilogramos de peso. Acá, para poder generar 16 kilogramos por centímetro cuadrado, que es una carga que uno entrega, uno debería poner ahí en la muestra, pues un peso de 40 kilogramos, pero pues eso ya es algo pues sumamente más cómodo, ¿no? ¿Listo? Y al final, pues esto tiene, digamos, un deformímetro, que es este de acá. Este deformímetro de acá, pues básicamente, este de acá es un deformímetro que está graduado básicamente en unidades de 10 milésima de pulgada, ¿cierto? Esto tiene, pues, en esencia, digamos, un reloj que está graduado entre 0, ¿cierto? Y básicamente 99 10 milésimas de pulgada. O sea que cada vuelta prácticamente son 100 10 milésimas de pulgada. Esto cada vueltica, pues, que se da acá en este deformímetro. ¿Listo? Y al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que colocar acá unos pesos y esos pesos generan deformación vertical y esa deformación vertical es la que se me va a traducir a mí en lo que es el cambio en el volumen de los vacíos y por ende el cambio en la relación de vacíos. Ahora, yo en este ensayo de consolidación pues tengo que tener un parámetro en cuenta muy importante que se llama gravedad específica. ¿Por qué razón? Porque con la gravedad específica, acuérdense ustedes de la parte de propiedades volumétricas y gravimétricas, usted con gravedad específica calculaba volumen de sólido. ¿Listo? Y obviamente, como usted está calculando relación de vacíos, usted sabe que relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de sólido. Eso es, digamos, eso es en esencia el ensayo de consolidación, o sea, es algo que realmente es muy fácil, no es algo que tenga realmente digamos, mucha complicación en cuanto a generar el ensayo, ¿cierto? Lo que sí es que el equipo es un equipo que tiene, pues, ¿cierto? Mucha tecnología. Ese equipo, a pesar de ser análogo, yo les cuento, es un equipo moderno. No quiere decir que porque no sea electrónico no es moderno, no. Ese equipo, pues, es realmente de consolidación, como el equipo de corte que tiene la universidad ahorita, son equipos modernos. O sea, que en cualquier laboratorio moderno de consultoría, pues va usted a encontrar estos mismos equipos. ¿Listo? Inclusive, pues básicamente digamos, pues una veces de pronto puede confiar un poquito más en la parte analógica que en la parte digital, ¿no? Pues porque a veces ahí se desconfigura pues el deformímetro o sucede cualquier cosa o sencillamente
obviamente hay un bajón de electricidad, pues y hasta ahí le llegó el ensayo de consolidación, pues imagínense. ¿Listo? Preguntas. Entonces, la muestra de suelo se coloca dentro de un anillo de metal con dos piedras porosas en la parte inferior y superior. La carga de compresión se aplica a través del brazo de palanca y la compresión se mide mediante un micrómetro calibrado. Las muestras tienen 63.5 milímetros de diámetro y 23.4 milímetros de altura. En la prueba, la muestra se mantiene bajo el agua y cada una de las cargas aplicadas se mantiene durante un día y después se duplica, midiendo la compresión en intervalos a lo largo de 24 horas. Finalmente se toma el peso seco de la muestra y básicamente acá tenemos dos esquemas, ¿cierto? Tenemos un esquema de lo que es el tema del montaje de la muestra, ¿cierto? Tenemos montaje de la muestra con drenaje doble, es decir, muestra de suelo, drenaje hacia la piedra porosa superior, drenaje hacia la piedra porosa inferior. Eso sucede es cuando hacíamos, pues, verificamos, pues, que el tema que les digo, verificamos, pues, que había drenaje doble en esa configuración de arcilla y debajo de la arcilla había arena y encima de la arcilla había arena también. ¿Listo? Y puede haber una configuración que se llama configuración de drenaje simple, que sencillamente lo que yo hago es que el drenaje solamente se va a generar hacia la parte superior en la piedra porosa. ¿Listo? Eso es cuando yo tengo una capa de arena, después tengo arcilla y después tengo roca, o sea que la única opción del agua es emigrar hacia arriba. ¿Listo? Acá van a haber tres etapas, en esencia, en el tema de consolidación, que se va a llamar, bueno, etapas de consolidación, pero esas etapas se establecen con la curva relación de vacíos versus tiempo en escala logarítmica. ¿Listo? Entonces, básicamente, en la etapa 1 yo voy a tener compresión inicial. ¿Qué quiere decir compresión inicial? Es decir, que la muestra está adaptándose prácticamente al peso o al esfuerzo que se le está entregando. ¿Esto qué quiere decir? Es como si usted sacara una muestra de 3 metros de profundidad y la saca hacia la superficie, la muestra como ya no recibe el mismo esfuerzo, pues sino que se descomprime. Entonces, cuando usted le entrega un peso en un ensayo de esto, pues la muestra lo que hace es comprimirse, ¿cierto? Y después, básicamente, ya después de comprimirse o de reorganizarse inicialmente, pues esa compresión, se genera la consolidación primaria. La consolidación primaria, pues básicamente va a ser aquella donde pues se va a presentar salida del agua de los espacios vacíos. Esto, es decir, se va a generar ese drenaje, ¿por qué? Por reducción del volumen de los vacíos. Y al final vamos a tener una etapa que se llama consolidación secundaria, que se genera o se asocia a la reorganización de las partículas sólidas cuando ya ha salido esa agua de saturación. ¿Listo? Por lo tanto, finalmente, cuando yo uno esta tendencia, que es una tendencia recta, ¿cierto? Con una tendencia final recta que genera la curva de relación de vacíos versus logaritmo de tiempo, esto me va a generar a mí es una relación de vacíos que se llama relación de vacíos del fin de consolidación primaria. ¿Listo? Entonces, eso es el tema de las etapas de consolidación. Y ya, finalmente, pues en las etapas de consolidación, en la primera etapa, se genera compresión inicial, que es causada por la precarga de la muestra. La etapa 2 es la consolidación primaria. Esa etapa, el exceso de presión de poros, se transforma gradualmente en esfuerzo efectivo por la salida de agua de la muestra. Y en la etapa 3, que se llama consolidación secundaria, se produce después de la disipación de la presión de poros y se realiza el reajuste plástico, que es cuando las partículas ya se reorganizan. ¿Listo? Básicamente, cuando nosotros realizamos un proceso de consolidación, es importante entender lo siguiente. Esto es para finalizar la clase, la próxima clase retomamos. Básicamente, esto que es un desorden, por ejemplo, esta parte de la izquierda, que uno a veces piensa que el suelo realmente toca entenderlo así, pero no. Esto que está desordenado se entendería como que
como al final dos fases, que es una fase sólida y otra fase que va a ser la fase acuosa, que en este caso está representada por los espacios vacíos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo digo lo siguiente, mire, cuando yo genero un esfuerzo en una muestra de suelo, realmente la parte del volumen de los sólidos nunca va a cambiar, volumen de los sólidos. Lo que sí va a cambiar va a ser el volumen de los vacíos. O sea, por ende, si yo tengo básicamente volumen sobre área, ¿qué es lo que yo va a tener? O sea, si el área de los sólidos, el área de sección transversal de los sólidos es igual al área de la sección transversal de los vacíos, yo podré castigar, digamos, ese volumen y al final no va a tener volumen sino altura. Va a tener altura de los vacíos y va a tener altura de los sólidos. ¿Listo? Entonces, básicamente, quien me va a variar es la altura de los vacíos, que va a ser igual a la altura total de la muestra o la altura inicial, menos básicamente la altura de los sólidos. Es decir, que esa altura que yo va a verificar el cambio con el consolidómetro va a ser la altura total, es decir, que yo va a tener un cambio en la altura total y ese cambio en la altura total me va a representar un cambio en la altura de los vacíos. Y eso es el proceso de consolidación. Al final, lo que se trata es de qué? De establecer, digamos, el cambio de la relación de vacíos respecto al tiempo, ¿cierto? O el cambio de la relación de vacíos respecto al esfuerzo que yo estoy entregando. ¿Listo? Preguntas. Recording stopped. Bueno, entonces, pues por ahí ya vamos pues casi que cerrando, ¿no? Ya vamos, como dicen por ahí, vamos consolidando, ¿no? Esta situación o este tema de mecánica de suelos, ¿listo? Yo les recomiendo lo siguiente, les recomiendo, por favor, digamos, al menos 10 minutos diarios, o 15. Yo sé que pues están ahorita en parciales y están con proyectos y, mejor dicho, están pues prácticamente muy, digamos, pues a veces de pronto sin tiempo, ¿cierto? A veces pues trasnochando, eso es entendible, pero dedíquele pues en estos, ¿cierto? De aquí hasta cuándo, de aquí hasta el martes, perdónenme, de aquí hasta el martes de Pascua, que es la próxima actividad evaluativa, dedíquele pues 10 minuticos diarios a recordar esto que yo les he dicho que anoten. Esto, acuérdese, ¿cierto? De repasar esos 10 minuticos, 15 minuticos diarios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se nos olvide esto hasta el último día, ¿cierto? Porque finalmente nosotros ya el día, si Dios quiere y lo permite, ¿cierto? Como prácticamente se supone que hoy acabamos el laboratorio con el grupo 3, ¿ah? La próxima semana ya vamos a tener clase pues hasta las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces se supone, pues se supondría que, digamos, se supondría que la última clase del curso es la próxima semana, o sea, dentro de 8, ¿listo? Entonces, pues no se olviden de investigar lo que yo les dije, porque ya la semana entrante lo que vamos a hacer sencillamente es ver las ecuaciones de consolidación y hacer cálculo de asentamientos, que eso pues realmente es bastante fácil de acuerdo a lo que hemos visto del tema de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, continuamos la próxima semana con ustedes y ahorita a las 10:30, si Dios permite, nos vemos con los del grupo 3. Gracias. Gracias. Luego, profe, gracias. Dígame, Kevin. Tengo una duda. Con los datos que Sí. usted ha enviado al grupo, ¿son para el desarrollo del laboratorio de consolidación? Pues todavía el laboratorio de consolidación no se ha hecho, ¿no? O sea, vamos a empezar apenas hoy con el grupo 3, pero yo del laboratorio de consolidación les voy a enviar una información. O sea, ustedes tienen de permeabilidad, tienen una información que fue el ensayo que hicieron conmigo. De compresión inconfinada es una información que hicieron conmigo, el ensayo.
De corte directo también es una información que hicieron un ensayo conmigo y de consolidación, porque el ensayo es muy largo. Yo les voy a enviar ya la información prácticamente para que ustedes procesen, pero todavía como no se ha empezado consolidación en el laboratorio, sino hoy, entonces, pues, es decir, todavía no tenemos datos. Lo que yo les envié al grupo fue unos videos del procesamiento de consolidación, y obviamente en esos videos también hay una explicación para que ustedes entiendan el tema de consolidación. ¿Listo? Ya, con respecto a los otros laboratorios que dice que hay datos, son los que están ahí en el grupo. Sí, exacto. Ah, ya. ¿Y eso es para cuándo toca de presentarlos? Pues hoy les genero un correo porque se supone que los laboratorios de plasticidad era hasta hoy, pues, o es hasta hoy, mejor dicho. Sí, entonces yo les genero les genero un correo, mejor dicho, les genero un correo ahí, ¿cierto? Para informarle la fecha. Pues ya lo que tienen que hacer ustedes, pues, es, si ya, que les digo, ahí en recopilar lo que hay en el WhatsApp como datos, ¿cierto? Del grupo para trabajar en esos informes de laboratorio. ¿Listo? Ah, listo, bueno, gracias, profe. Sí, es que estaba Bueno, un poquito perdido en esa parte. sí, lo que pasa es que hay que ponerle mucha atención, Kevin, al grupo, ¿no? Porque a veces, pues, la dinámica del grupo es que se hace el ensayo y yo les digo a los estudiantes, hagan el favor de enviar la información al WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Digamos, esa información es recopilarla. Por ejemplo, ya en unas hojas de cálculo o en un cuaderno, ¿cierto? Escribir la información de cada uno de los ensayos que se les está generando, se les está entregando, ¿listo? O, por ejemplo, yo como les he estado enviando algunos videos o alguna información, entonces ustedes la idea es que pregunten, ¿cierto? Que pues yo he notado de que se envía información, pues y nadie pregunta nada, sino que lo que yo he notado, pues es que es el último día antes de entregar el laboratorio que se pregunta. Entonces, esa no es la idea. ¿Por qué razón? Porque en este momento, pues digamos que la responsabilidad que uno tiene, pues prácticamente es cumplir con los tiempos, ¿cierto? Y se ha cumplido con los laboratorios, pero sino que es que a veces, pues las preguntas son muy, digamos, muy obvias, discúlpeme la franqueza, pero las preguntas son muy, profe, y los datos del laboratorio, pues digamos, y a veces yo les digo, revisen los videos, nadie los revisa, estoy seguro, ¿cierto? O muy poco lo revisan, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan, se ponen a leer la norma y se enredan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los videos? El objetivo de los videos es que ustedes no se enreden. Pues yo les he dicho siempre, revisen el video para que no se enreden, porque en el video está todo procesado, está todo. Entonces, si a mí me están dando ya, digamos, algo, pues como quien dice, desglosado, ya me están diciendo, mire, haga este procedimiento, mire, haga este procedimiento, entonces, y yo al final, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Me pongo a revisar la norma y como pues la norma se revisa así de afán, porque no se lee en el tiempo que se envía, entonces al final ya se hacen preguntas, digamos, de qué, digamos, que conllevan a que uno interprete que hay cero entendimiento del problema. ¿Listo? Yo sé que ustedes están muy ocupados, yo sé que ustedes tienen una vida aparte, una cuestión social, los amigos, la familia, etcétera, pero nosotros tenemos un compromiso que es estudiar, ¿cierto? Entonces, pues básicamente eso ha sucedido, que los estudiantes llegan y preguntan cosas de la norma y como no la leen la norma, entonces prácticamente eso que refleja que no están atendiendo a qué, a lo que se les dice. Si yo le digo, mira el video, es porque necesito que mire el video. O sea, yo no le estoy diciendo, mire el video porque sí, sino que, porque eso está cuadrado para qué? Para que usted cuando haga un procesamiento de la información, usted con el video entienda qué es lo que tiene que hacer y haga el informe de laboratorio. Es como si yo les estuviera pasando el pastel a ustedes, yo les estuviera diciendo, mira, aquí está la trampita para que usted haga el informe de laboratorio. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace, perdón, no se ve ni el video, no se lee la norma, ¿cierto? En clase, pues a veces se va a conversar al laboratorio. Entonces, eso al final resulta, digamos, ¿de qué? De que sencillamente no, lo que pasa es que yo no entendí nada, lo que pasa es que, entonces, ¿qué es lo que se genera? Que al final no se pregunta. Y el hecho de no preguntar es que, digamos, no preguntar cosas del laboratorio es que no se
está generando un seguimiento juicioso. ¿Listo? Entonces, recomendación, con esa información que yo les he enviado a los grupos del WhatsApp, que sirva de referencia para que ustedes elaboren los laboratorios. O sea, no se pongan a inventar cosas, no se pongan a inventar la norma, no se pongan a leer la norma, digamos, porque en la norma, digamos que los conceptos son diferentes, o sea, o las denominaciones, por ejemplo, de las variables son diferentes a las que nosotros trabajamos, porque yo trabajo con el laboratorio con el manual de laboratorio de Joseph Bowles, y a veces la norma, por ejemplo, alguien me estaba preguntando ayer, no, es que ¿cuál es la humedad que pide la norma? Y en el video está cómo calcular, por ejemplo, la humedad inicial para poder encontrar el tema de contracción. Entonces, por favor, más compromiso, no más compromiso, porque realmente es muy difícil, muy complicado que el profesor esté prácticamente haciendo un seguimiento cuando, digamos, esto es compartido, esto es una relación de profesor-estudiante. Entonces, el profesor, digamos, hace un esfuerzo para poder hacerse entender, pero el estudiante también tiene que generar un tiempo para poder estudiar. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Es una recomendación a bien, porque de todas formas, yo sé que tienen 7 materias, que tienen poco tiempo, pero hay que organizarse un poquito. ¿Listo? Entonces, continuamos. Nos vemos ahorita a las 10:30, ¿listo? Las preguntas ya la otra semana, ¿cierto? Yo les envío el correo con las fechas para la entrega de estos informes que vienen, ¿cierto? Y porque ya se nos hicieron las 10 y tengo que estar a las 10:30 en el laboratorio. ¿Listo? Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias.